Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Rodrigo Lechuga Pérez Santa, soy cirujano oftalmólogo y soy especialista en cirugía de retina, mácula y vítreo. Hoy les voy a platicar de la primera causa de ceguera no recuperable en nuestro país, que es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una de las complicaciones de la diabetes mellitus. Para que tengamos una idea de la cantidad de gente que tenemos en nuestro país y de la importancia de esta enfermedad en México, se estima que aproximadamente 12.5 millones de mexicanos tienen diabetes mellitus y de este porcentaje aproximadamente 1 de cada 3 va a desarrollar complicaciones en los ojos por la diabetes, en especial la retinopatía diabética. Primero hay que entender qué es esta retinopatía diabética y por qué sucede. Cuando un paciente que tiene diabetes desde hace muchos años o un paciente que tiene diabetes tal vez no hace tantos años, pero que el control del azúcar no es muy bueno, estos niveles elevados de forma continua del azúcar en la sangre empiezan a dañar la capa más interna de nuestro ojo, que se llama retina. Y la retina se encarga de recibir la luz que proviene del exterior y transformarla en un estímulo eléctrico para que podamos ver. Entonces la retina es fundamental para que podamos ver, y la retina está hecha de neuronas igual que el cerebro, y eso es importante porque lo vamos a sacar a colación más adelante. Entonces, cuando alguien tiene mucho tiempo los niveles de azúcar elevados, se empiezan a dañar estas células de la retina poco a poco. Es un daño que normalmente toma años en suceder, y cuando el daño ya empieza a ser más profundo, empiezan a tener síntomas los pacientes de retinopatía diabética. Y los síntomas principales de esta enfermedad es que empiecen a ver mosquitos o manchitas flotando adentro del ojo. Algunos pacientes refieren que las pueden ver incluso de color rojo, y esto sucede porque adentro del ojo tenemos muchos vasos sanguíneos en la retina, y cuando se revientan estos vasos sanguíneos, pues el paciente empieza a ver sangre literalmente dentro del ojo, y esto hace que empiecen a ver borroso. Entonces el ver borroso, el ver un incremento brusco de estas manchitas, puede ser indicativo de que está teniendo el paciente una complicación de la retinopatía diabética que se llama hemorragia vítrea, y básicamente es sangre dentro del ojo. Otro de los síntomas es que empiezan a aparecer manchas oscuras en el campo de visión. Nuestra visión no nada más es ver el centro, sino tenemos la visión periférica, y algunos pacientes empiezan a desarrollar desprendimientos de retina a consecuencia de esta retinopatía diabética, empiezan a ver sombras en el campo de visión, y eso ya es un dato también de una enfermedad muy avanzada. Cuando un paciente empieza con otra complicación, que es glaucoma, de forma rara puede empezar a tener dolor y empieza a ver borroso, y esto se considera una urgencia porque si no bajamos la presión, a consecuencia del glaucoma, el paciente puede perder la visión por completo. Lo peligroso de la retinopatía diabética es que la mayoría de las personas que tienen la enfermedad en etapas iniciales no tienen ninguna molestia. Por eso la hace una enfermedad tan peligrosa y la hace la primera causa de ceguera en nuestro país. Si tú eres diabético y normalmente te sientes bien y ves bien, asumes que no tienes ningún problema en los ojos. Y un paciente que tiene diabetes hace 10, 15, 20 años, lo más probable es que tenga algún inicio de retinopatía diabética, que si no la detectamos a tiempo y no se trata a tiempo, es cuando ya ocurren complicaciones muy severas que normalmente no podemos ya revertir de forma segura. Muchas veces nos preguntan, oye, pero pues ¿me puedo curar de la enfermedad? La realidad es que no podemos curar la retinopatía diabética. El pilar del tratamiento de esta enfermedad es controlar los niveles de azúcar. Si un paciente no cuida los niveles de azúcar, que ese es el problema de base, la enfermedad va a seguir avanzando. Entonces, si controlamos los niveles de azúcar, podemos disminuir la gravedad de las complicaciones de la retinopatía diabética, además de las otras complicaciones que puede generar la diabetes en el resto del organismo, como en los riñones, en el corazón, en el cerebro, entre otros órganos. Y el oftalmólogo y el retinólogo lo que hacemos es tratar de frenar el daño que tienen los pacientes en la retina para que evitemos ceguera. Y cuando detectamos a un paciente con retinopatía diabética a tiempo, normalmente podemos evitar ceguera y podemos hacer que ese paciente vea, y hay pacientes que pueden ver bien el resto de su vida, pero todo depende de qué tan pronto detectemos la enfermedad en el paciente. Repito, si viene con una enfermedad demasiado avanzada, la posibilidad de que salga adelante es menor,
Si lo comparamos con alguien que llega a tiempo, cuando la enfermedad apenas se está gestando, las posibilidades de que vea el paciente y que vea bien pues son bastante altas. En general, ¿cómo tratamos la retinopatía diabética? Pues básicamente hay 4 pilares del tratamiento y depende de qué tan avanzada esté la enfermedad. Cuando nosotros encontramos algún daño leve en la retina a consecuencia de la diabetes, no hacemos ningún tratamiento, únicamente citamos al paciente una vez al año o 2 veces al año, revisamos el fondo de ojo, es decir, revisamos la retina y les insistimos que hay que hacer un control estricto con su médico internista o su endocrinólogo para que los niveles de glucosa estén lo más controlados posible, checar la función de los riñones, checar la función del corazón para que englobemos el tratamiento del paciente, no nada más estar cuidando los ojos. Entonces, en alguien en etapas iniciales, lo único que hacemos es vigilancia y platicar con el paciente. Cuando la enfermedad ya es más avanzada, nos vemos obligados a ofrecer algún tipo de tratamiento. Y los tratamientos para retinopatía diabética son a través de rayo láser, a través de inyecciones o a través de cirugía, y a veces podemos combinar los tratamientos. El rayo láser es el pilar del tratamiento para la retinopatía diabética. Y el rayo láser no es considerado una cirugía, es un procedimiento que hacemos en un consultorio, igualito a la revisión que hacemos cuando el paciente viene a consulta, pero el aparato es un poco diferente y colocamos anestesia local en gotas al paciente y colocamos un aparatito que toca la superficie del ojo y empezamos a dar disparos de rayo láser. Los disparos de rayo láser los dirigimos a las zonas de la retina enferma de la periferia, es decir, no tratamos normalmente el centro de la retina con rayo láser, porque el rayo láser es un daño controlado que nosotros hacemos a la retina. El láser funciona porque el problema principal en la retinopatía diabética es que la retina se empieza a quedar sin oxigenación, no le llega suficiente oxígeno a consecuencia de estos niveles elevados de azúcar durante años. Y esto ocasiona que la mayor parte de la retina empiece a dar señales de que no tiene oxígeno y empieza a producir sustancias dañinas para el ojo. Entonces el tratamiento con rayo láser consiste en tratar estas zonas que están dañadas por falta de oxigenación y disminuye la producción de sustancias peligrosas para el ojo. También el rayo láser disminuye la posibilidad de complicaciones a largo plazo, disminuye la posibilidad de sangrado, disminuye la posibilidad de desprendimiento de retina, la posibilidad de glaucoma, que son complicaciones que sí pueden llevar a la ceguera al paciente. El rayo láser en general no es agradable para los pacientes porque sí incomoda el disparo de rayo láser, son microelevaciones de la temperatura que damos en la retina, pero está demostrado hace muchísimos años que el láser es y sigue siendo el pilar del tratamiento para la retinopatía diabética. Un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada de diabetes, si no le damos rayo láser, es cuestión de tiempo para que las complicaciones vengan cada vez peor hasta que quede sin visión. Entonces el láser sigue siendo vigente y sigue siendo el pilar del tratamiento para la enfermedad. También existe, hace unos 15 años empezaron a utilizar la aplicación de inyecciones de diferentes medicamentos en el ojo. Las inyecciones son altamente efectivas, muchas veces las combinamos junto con el rayo láser. Las inyecciones lo que ayudan es a que tenga mejor oxigenación la retina y ayuda a cerrar los vasos sanguíneos que pueden sangrar. Platicamos hace rato que una de las complicaciones de la retinopatía diabética son sangrados en el interior del ojo. Y estos sangrados ocurren porque la retina, como mecanismo de defensa ante la falta de oxigenación, empieza a formar venitas y arterias enfermas que no deberían de existir, y esas venitas no tienen las capas que deberían de tener y se revientan con facilidad. Entonces, las inyecciones ayudan a que esas venas se cierren y son muy efectivas porque incluso en 24 o 48 horas podemos ver un efecto de cerrar estas venas o arterias enfermas que son las responsables de los sangrados adentro del ojo. Entonces, lo que hacemos con bastante regularidad es que colocamos una inyección en el ojo del paciente porque la inyección actúa muy rápido, y dejamos pasar 1 o 2 semanas y empezamos a tratar al paciente con rayo láser. Se combinan también porque las inyecciones son un tratamiento que tiene una duración aproximada de un mes y medio. Al mes y medio ya no existe medicamento dentro del ojo, y si no tratas el problema de base, pues la enfermedad sigue avanzando.
El rayo láser es el tratamiento definitivo, pero el rayo láser toma tiempo en hacer efecto. Entonces, el láser toma tiempo de semanas, meses en lograr esta disminución de la falta de oxigenación y disminuir el riesgo de sangrado y desprendimiento de retina. Entonces, los combinamos para que sea un poco más efectivo el tratamiento. De igual manera, las inyecciones disminuyen la posibilidad de complicaciones serias como glaucoma, sangrado y desprendimiento de retina a consecuencia de la diabetes. Y esta combinación a nivel internacional cada vez se ve que es muy efectiva para disminuir la posibilidad de que el paciente se quede sin visión. Por último, existe la cirugía, y la cirugía de retina se llama vitrectomía. La cirugía de retina normalmente la reservamos para pacientes que tienen ya complicaciones muy avanzadas o pacientes que tienen el problema en los dos ojos de forma avanzada. Y la cirugía también tiene un porcentaje bastante alto de éxito siempre y cuando se detecte a tiempo. Es decir, si un paciente tiene nada más sangrado, pero no tiene glaucoma, no tiene además desprendimiento de retina, es nada más sangre lo que tiene dentro del ojo, con la cirugía tenemos altas posibilidades de que el paciente recupere la misma cantidad de visión que tenía antes de la cirugía. Obviamente no es una cirugía cualquiera, es una cirugía para intentar salvar la visión, entonces son cirugías que toman tiempo en hacer efecto. El paciente se opera y al día siguiente ve mal, y si todo va bien, en cuestión de una semana y media empiezan a tener recuperación visual y pueden ver bastante bien después de la cirugía. Incluso a veces antes de la cirugía también podemos inyectar al paciente y eso incrementa las posibilidades del éxito quirúrgico. Como platicamos al principio, pues mucho depende del avance de la enfermedad cuando llegan al diagnóstico. Si un paciente llega con la retina totalmente desprendida por diabetes, además tiene glaucoma, tiene tiempo así, pues la verdad es que la cirugía, la posibilidad de éxito es baja, porque como cualquier enfermedad, entre más avanzada esté la enfermedad, pues menor posibilidades de éxito funcional. Es decir, normalmente son pacientes que ya no recuperan visión y por eso volvemos al punto de que es la primera causa de ceguera en nuestro país. Entonces, lo ideal cuando un ser humano tiene diabetes es que se revise en el momento del diagnóstico. Si a ti te dijeron que tienes diabetes ayer, pues ve planeando en una semana, 2, 3 semanas revisarte el fondo de ojo, porque si lo detectamos a tiempo las posibilidades de salir adelante son significativas. La revisión en general no es molesta. La revisión se hace en el consultorio oftalmológico. Medimos la presión del paciente, medimos la visión del paciente, ciertas características de la anatomía del ojo, y luego colocamos unas gotas para dilatar las pupilas. Dilatamos la pupila para poder ver de forma adecuada la parte posterior del ojo, que es donde se encuentra la retina. Y después con una luz revisamos el fondo de ojo, que es justamente la retina, y generalmente con esa exploración tenemos suficiente información para darnos un panorama inicial de en qué condiciones está el paciente con diabetes en los ojos. Si vemos que es necesario, se solicitan un par de estudios más. Son estudios, uno de ellos es una tomografía del centro de la retina y otro es un estudio en el que se toman fotografías con un colorante y nos ayudan a clasificar mejor al paciente para poderle ofrecer de forma más dirigida el tratamiento necesario. Pero la revisión en general, que con eso podemos detectar a la mayoría de los pacientes, pues no molesta absolutamente nada. Es una revisión de 30 a 40 minutos y con eso pues generalmente tenemos suficiente. Otra de las complicaciones que ya se platicará más adelante en otros videos es la formación de cataratas, que las cataratas es una enfermedad diferente de la retinopatía diabética, pero generalmente van de la mano. La mayoría de los pacientes que tienen diabetes desarrollan catarata un poquito más temprano que la gente que no tiene diabetes, y de hecho cuando le ofrecemos a un paciente cirugía de la retina no es raro que también operemos una vez la catarata para intentar no entrar a quirófano en 2 ocasiones. Entonces, en términos generales, esto es lo que podemos platicar de retinopatía diabética. Obviamente hay mucho más del tema que vale la pena ir detallando, pero esto es la generalidad para que te des una idea de que si eres diabético, revísate, y generalmente nos va bien si lo detectamos a tiempo.